Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno salir juntos. Que Dios te bendiga. Si necesitas algo, no dudes en avisarnos. Estamos a tu servicio. Que tengas un bendecido día. Ponete cómodo. Que Dios te bendiga. Recordá que está todo el material relacionado a la iglesia en las redes sociales. Disponé tu corazón y disfruta de la prédica. Hola querida iglesia, Puerta del Cielo, aquí estamos hoy, miércoles, haciendo un poco una conclusión o agregando algunas cosas que compartí el domingo. Que diga el débil, fuerte soy, como dijera Pablo, me fortalezco en el Señor en medio de mis debilidades. Y diga el pobre, rico soy, porque aunque soy pobre, en Cristo soy enriquecido. Y podemos mantener un corazón gozoso en medio de todas las circunstancias. Entonces podemos afirmar algunas cosas importantes. Nuestras vidas han sido fortalecidas, animadas por la gran misericordia que el Señor hizo con nosotros. Nos hizo ricos, como decía, porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Eso ya vimos los textos el otro día. Estamos gozosos en medio de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él nos dio el gozo. Y tenemos que recordar que Jesús fue alguien, en medio de todo lo que Él vivió, fue alguien alegre. Lo invitaban a las bodas. También a nosotros nos pueden invitar a la boda y a lo mejor no somos muy alegres, pero Jesús era invitado porque evidentemente su compañía, su presencia llevaba alegría, llevaba bendición, así que el gozo del Señor estaba en su corazón y Él alegraba todo donde iba. Los niños lo seguían. Los niños no siguen a las personas amargadas, enojadas, y así quejosas. Bueno, pueden seguirlos por otras circunstancias, por si les dan algo, pero bueno, ustedes me entienden. A Jesús lo seguían. Nos hizo agradecidos. Y lo vemos también en Jesús, como la palabra nos enseña. Él fue siempre agradecido al Padre por lo que el Padre había hecho con su vida. Él fue un hombre que mostró siempre el propósito de Dios. Nunca mostró ni con su actitud ni con sus palabras que estuviera enojado o fuera de lo que el Padre le había dicho y lo que él tenía que hacer. Así que él se mostró agradecido, oraba al Padre con gratitud, mostraba esa actitud a sus discípulos. Por eso le pidieron: Señor, enséñanos a orar, porque una persona que no tiene gratitud y que no ora con esa dirección y con agradecimiento al Padre no hubiera sido considerado para decir: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Jesús se movió agradecido en medio de toda la necesidad, teniendo la seguridad que el Padre estaba con él y que el dueño de todo, que aunque él era el dueño de todo, pero lo había guardado, lo había limitado, pero su Padre era el dueño de todo y Él nos hizo a nosotros herederos de todos. Entonces, en medio de todas las situaciones que hoy tú y yo podemos estar viviendo y que enfrentamos, que nosotros podamos mantenernos confiados, hermanos y hermanas, amigos que puedan escucharnos, desde los jóvenes o los niños, todos los que puedan oírnos, teniendo algunas cosas en el corazón como seguridad, que nada nos faltará, porque eso fue lo que el Señor nos dijo en Oseas, el capítulo 2:14, cuando Dios le habla a través del profeta a su pueblo, le dice algo interesante, que también puede ser interesante para nosotros que en cierta manera estamos viviendo un desierto. A veces entramos en los desiertos por nuestros pecados, o entramos en los desiertos como Jesús, que entró guiado por el Espíritu, pero desierto al fin, y el desierto quiere hacer algunas cosas. Dice: por tanto, y aquí Dios le dice en Oseas a su pueblo que Él la inducirá, la llevará al desierto, o sea, la inducirá, la va a motivar, la va a impulsar y la va a llevar al desierto para hablarle a su corazón, porque necesitaba hablarle al corazón. Los desiertos a veces para nosotros son muy duros porque hay mucha soledad, hay mucha necesidad, hay mucha sequedad, hay mucho silencio a veces, o mucho ruido, pero que no producen cambios. Pero es importante que dice que en ese lugar Dios le iba a hablar. Dios nos habla al corazón en este tiempo. Dice que allí, en ese lugar, en medio del desierto, como decía, sin nada, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Cuando habla de
esos dos pasajes, de esas dos situaciones, en el valle de Acor fue cuando ellos ya habían subido o habían salido de Egipto y estaban caminando por el desierto. Dios les hace, dice, así como yo les hice subir y en el desierto los bendije, estuvo mi presencia, estuvo todo lo que ustedes necesitaron, y aún también cuando entraron a la tierra prometida, ellos vieron no solamente la toma de Jericó con poder, sino que tuvieron un grave problema a causa de no buscar a Dios. Ellos pierden una batalla pequeña por causa del pecado de Acán. Y entonces él dice, ahí, en ese lugar, en el valle de Acor, que fue donde surgió la derrota, el pecado de Acán quedó al descubierto y él fue quitado del pueblo, en ese lugar de tribulación y de dolor, Dios les promete que les va a dar viñas. Entonces eso es importante para nosotros, saber que nada nos faltará. Que en días como estos, aún en nuestra tribulación, en nuestra necesidad, hay viñas. Dios tiene recursos. Aún en el lugar que parecía un gran dolor para el pueblo de Israel, recordar eso, porque fue a causa de una gran derrota, cómo el Dios puede transformar las derrotas nuestras, nuestros fracasos, si se lo permitimos, si le dejamos a Él trabajar, los puede transformar en un gran propósito, y allí nos suple y nada nos faltará. También vemos que el Señor promete que nos va a bendecir y nos hará bendición para otros. Eso es una promesa de Dios, que nos iba a bendecir y hacernos de bendición para otros. En Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, que salga de su tierra y de su parentela, le da como una promesa, le da una promesa tremenda, y en esa promesa estamos incluidos todos, porque dice que somos de la simiente de Abraham. Así que a veces algunos piensan que algunos textos eran para aquellos, para otros. La palabra sigue siendo eficaz, sigue siendo verdadera, sigue siendo siempre presente. No es algo que pasó, sino que es eterna. Entonces le dice, haré de ti una nación grande. Nosotros sabemos que va a decir Romanos que después de alguien sin fuerza, sin vida, como de alguien muerto, formó a una nación, porque él no tenía hijos, era mayor, Sara era estéril, pero no tenía todo lo contrario, pero llamó las cosas que no son como si fuesen, dice Romano, porque de uno medio muerto surge una nación. Pero cuando le da esta promesa no había hijos, no había nada, no había nación. Pero dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. También le dice, bueno, bendeciré a los que te maldijeren. Recuerden que eso también tiene que ver con el Antiguo Testamento. Nosotros hoy, Dios no nos ha llamado a maldecir, sino a bendecir, pero es parte de una promesa que Dios va a guardarnos aún en medio de aquellos que nos maldicen. Nosotros no maldeciremos a nadie, pero Dios nos guardará frente a las situaciones. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es una promesa tan tremenda, ¿no?, que Jesús nos dejó, que el Padre nos dejó, y que Él nos promete que Él nos hará de bendición para otros. Otra de las cosas que Dios dice, que veíamos el otro día, su gozo será nuestra fuerza y descanso. En días como estos, que quizás el cansancio, a lo mejor no el cansancio por físico, simplemente por el trabajo, a lo mejor justamente el cansancio porque algunos no tienen trabajo, y entonces el hecho de no hacer nada cansa más que haciendo, porque cuando uno hace tiene el cansancio de haber hecho y la tranquilidad y la confianza de que está tranquilo porque ha hecho su parte. Cuando uno no lo tiene, se puede sentir muy mal y se puede sentir cansado, agobiado, preocupado, frustrado. Pero el Señor promete que su gozo, como veíamos el otro día, aún en medio de las tristezas, Él nos hace estar siempre gozosos, pero que sería fuerza y descanso. Veíamos en Nehemías que el gozo es fuerza, pero también en Éxodo 33:14 nos hace el Señor recordar que le respondió a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. O sea, la presencia del Señor produce en nosotros descanso, produce gozo aún en medio de nuestras situaciones. Él es nuestro gozo, nuestro descanso, nuestra fuerza. También dice que su esperanza nos hará ser agradecidos. Veíamos el otro día, ser agradecidos en todo y a pesar de todas las situaciones. Zacarías 9:12 le dice al pueblo de Israel algo importante. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble les restituiré. Ellos habían pasado a causa de su rebelión pérdidas, persecución, cautiverio, exilio. Todas las cosas habían pasado, pero Dios había prometido que volvieran a la fortaleza.
¿Cuál era la fortaleza? Dios, porque estaban cautivos de esperanza. Y si ellos eran cautivos de la esperanza, ¿cuántos más nosotros? Que en Cristo hoy tenemos la mejor esperanza de todos, porque como dice Pablo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces eso es nuestra seguridad, de que la esperanza es nuestra fortaleza también, porque Él ha prometido que va a bendecirnos, y eso nos hará ser agradecidos, porque Él prometió estar con nosotros, volver a esa esperanza, volver a esa fortaleza, a ese lugar donde estamos seguros y donde nosotros recibiremos el doble. O sea, todo lo que el enemigo, como aún una palabra profética, dice, todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo lo que destruyó en el campo, pero también en sus vidas, iba a ser restituido. Y él dice que no solamente va a ser restituido, sino que va a ser dado el doble. Y a veces el Señor da mucho más que el doble, porque el doble es una forma también de decir va a ser mucho más, porque mucho más abundantemente son sus promesas. Hay una otra versión que dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros, decía cautivos, prisioneros de esperanza. Que nosotros podamos estar cautivos y prisioneros no de las situaciones, no de los problemas, no de nuestras necesidades, no de nuestras preocupaciones, sino de la esperanza. Y dice que hoy anuncio que os restauraré el doble. El Señor restaura. El Señor es un restaurador tremendo. Restaura lo que pasó, transforma nuestras vidas, y todo lo que en un momento parece que nos hubiera dejado en la ruina, Él lo transforma en esperanza, en seguridad, en confianza. En Jesús, para terminar, dijo algo que nosotros conocemos muy bien, ¿no? De que estas cosas sucederían por algunas razones, pero sobre todo al principio Él llega a decir en Juan capítulo 16, verso 22, anunciando su muerte, que ellos no la entendían, ellos no entendían su muerte, pero Él les dijo: vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza. Ellos estaban entristecidos porque no entendían que Él les decía que ahora me voy y ustedes me verán y después no me verán y me verán un poquito, pero yo voy al Padre. Ellos no entendían nada. Bueno, nosotros tampoco, como nosotros hoy, en medio de nuestras situaciones, tampoco entendemos muchas cosas y podemos estar entristecidos. Pero dice: bueno, ahora tendréis tristeza, mas otra vez os veré. Estaba hablando de su muerte y resurrección. Y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Eso es tan tremendo, el saber que en medio de las situaciones, como decía Pablo, en medio de estar entristecidos podemos tener gozo. El Señor dijo: mire, ustedes ahora no entienden, tan tristes, pero yo volveré. Voy a volver, no solamente que iba a volver de la cruz en ese momento y lo iban a ver antes de que Él se fuera al Padre, sino también la esperanza para nosotros que Él volverá. Y ese tiene que ser nuestro gozo, nuestra seguridad. Y Él también dijo en ese mismo pasaje de Juan, el 33, algo que todos conocemos mucho, pero que creo que en este tiempo tiene que ser una gran seguridad para nosotros. Que estas cosas os he hablado, todo lo que está en la palabra, todo lo que Jesús dijo, y a veces cosas que son muy difíciles de entender, otras situaciones que vendrían, de situaciones difíciles. Por eso dijo: estas cosas os he hablado. Él llega a decir en Mateo 24 todas las cosas que iban a suceder, pero mirad que nadie os engañe. O sea, no se queden solamente con lo exterior, miren para arriba, para que no les falte la fe, para que el amor no les sea robado, ¿no? Dice: para que en mí tengáis paz, como veíamos el otro día, esa paz en toda manera, esa paz que en medio de las situaciones gobierna nuestros corazones, y al estar gobernados por la paz del Señor, entonces yo puedo tener gozo, puedo tener la alegría y el agradecimiento, y el saber que aunque no tenga nada, lo tengo todo. Eso lo produce la paz, porque me da equilibrio, me da estabilidad emocional, estabilidad mental, estabilidad en todas las áreas de mi vida, y entonces yo puedo pensar, y tú con claridad, aunque pensemos bien, pero ustedes me entienden, pensar con equilibrio y claridad para no desesperarnos. Dice: en el mundo tendréis aflicción, dice una versión, esta dice apretura, lo aprieta la situación, parece que nos aprieta la economía, la pandemia, el virus, parece que está cerca las cosas, todo se hace, así parece que nos está apretando. Bueno, a lo mejor nos aprieta un poco para que adelgacemos un poco, porque esto nos ha hecho engordar. Bueno, un poco de alegría o de risa no nos viene mal en medio de tanta apretura, ¿no? Pero el Señor dice: más confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido. Las situaciones que vivimos son tan raras, tan difíciles, tan que nunca hemos visto, ¿no? Tan incomprensibles para nuestras mentes, tan pequeñas, tan finitas, que no las entendemos,
que nunca la hemos vivido. Entonces esto no, claro, como no sabemos por dónde agarrarla, ni cómo hacer, y además programamos una cosa, a mí no me lo cuenten, y a ustedes tampoco, que programamos algo y mañana o al rato todo cambió. Entonces vuelta a empezar y eso produce desconcierto en nosotros, esa perplejidad de saber qué hacemos, cómo va a terminar esto. Yo no sé cómo va a terminar. Sinceramente no tengo idea. Y yo agradezco al Señor que no me lo revele, porque con lo poco que a uno le revela, a veces se queda traspuesto. Si me revelara mucho más, no sé qué haría. Yo creo que como dice Deuteronomio, las cosas reveladas son las que Él nos ha, o las cosas que tenemos que conocer son las que Él nos ha revelado a nosotros. Las otras son ocultas y son para Él. Lo poco que sabemos, que eso es lo que nos sirva para vivir gozosos, para vivir agradecidos, sabiendo que en Él está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí lo seguían los niños, porque era alegre, porque era seguro. Los niños se sentían confiados. Que así nosotros, como niños, como dijo Jesús, si no nos hiciéramos como niños, no podemos ver el reino. Que seamos como niños confiados y seguros. Que aunque yo no entienda nada, aunque tú no entiendas nada, Él sabe lo que está haciendo. Y nos está conduciendo por el desierto, a veces por oscuridad, a veces por incomprensión, a veces por situaciones a la luz del día preciosas, pero que tampoco las podemos explicar. Pero nos está conduciendo. Él es un buen pastor. Y dice que Él nos conduce y nos pastorea con la pericia de sus manos. Que nosotros podamos estar tranquilos. Tranquilos. Él está al control. Me quitó el control. Lo tomó Él. Por eso me desconcierto. Porque nosotros parece que estamos más seguros cuando nosotros llevamos el control. Porque parece que sabemos. De pronto el control se nos ha ido y lo lleva Él. Él sabe mejor. Llegaremos del otro lado. Llegaremos a todo lo que Él ha programado para tu vida y para la mía, para la iglesia. Seguros. Confiados como niños. Porque Él nos ha enriquecido, nos ha bendecido y nos ha dado esperanza. Padre, yo te doy gracias. Porque tú tienes el control. A mí me asusta muchas veces no tenerlo. Porque es como que no sé para dónde voy. Pero qué bueno saber que aunque yo no conozca el camino, tú lo conoces y nos estás llevando y conduciendo por caminos que aunque no transitamos nunca, estamos seguros porque tú vas con nosotros. Isaías dice que es un camino nuevo y de santidad que aún el torpe no se extraviará. Señor, aún en mi propia torpeza, yo llegaré del otro lado porque eres tú el que conduce. Tú eres el que haces el camino, aún en el desierto, en la soledad, en los ríos, en los mares. Tú estás haciendo un camino para que tu iglesia transite por él con gozo, con esperanza, con agradecimiento, sintiéndose enriquecidos y poseyéndolo todo, aún en medio de alguna necesidad o carencia. Pero somos ricos, porque tú nos enriqueciste, somos fuertes, porque tú nos has dado la fuerza en medio de nuestra debilidad. Bendícenos, ayúdanos y ayúdanos que como niños vayamos de la mano del Padre, sabiendo que todo está bien. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre. Bendice a la congregación Puerta del Cielo, bendice a los pastores, a Adriana, bendice a Walter, bendice a cada obrero, bendice a cada hermano, bendice a todos los nuevos que se están agregando, bendice, fortalece la iglesia y levántala como una luz en medio de tanta oscuridad, mostrando quién vive en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga mucho. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar.
establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Yeah. Santo, algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá.